buenas tardes, amigas y amigos. Una vez más estamos con ustedes para llevarles un tema que sabemos que es de mucho interés. Cómo destacar preparando su currículum y en la entrevista de empleo. Este es nuestro 32 webinar y en esta oportunidad traemos por segunda vez a José Kwan, conocido por todos como Doctor Empleo. José tiene desde el 2005 su empresa familiar denominada Eventia, desde la cual organiza congresos para encontrar empleo y además clínicas de empleo. José es un graduado de la Universidad Nacional, es una persona que obtuvo una maestría a través de la ID en la Universidad de Illinois para tener un máster en economía, que también tiene estudios especializados de mercadotecnia en Alemania y en universidades renombradas como Harvard y Alcalá de Henares. Sabemos que lo que José tiene que explicarnos va a ser de mucho interés para ustedes. Recuérdense que en este segundo webinar sobre este tema, José les va a hablar cómo hacer un currículum que destaque y cómo hacer que ustedes también sobresalgan en la entrevista de trabajo. Les recuerdo que hoy en el mundo moderno nuestros trabajos pueden estar en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, la entrevista tenemos que prepararla muy bien, porque no solamente hay entrevistas presenciales, sino que también entrevistas virtuales. Aprovechen a José, aprendamos todos y con la ayuda de Dios que llegue para ustedes ese empleo que con tanto deseo e ilusión están buscando para construir un mundo mejor. Que Dios les bendiga. Muy buenas tardes, les saluda José Kwan, su amigo el Doctor Empleo. Bienvenidos de nuevo a este segundo webinar en el que voy a tener la oportunidad de dirigirme a ustedes y de asesorarlos en dos de los aspectos fundamentales a la hora de buscar un nuevo empleo o nuevas oportunidades. Me refiero a cómo redactar una hoja de vida de impacto y, en segundo término, a cómo prepararse para la entrevista. Y la entrevista tiene tres partes: el antes, durante y después de la entrevista. Así que voy a profundizar en estos dos temas. Recuerde que en nuestro webinar anterior vimos tres de las otras herramientas que yo les recomiendo como Doctor Empleo usar a la hora de buscar un empleo. En verdad son 5 herramientas y este día vamos a profundizar en estas dos últimas, que son la hoja de vida y la entrevista. Son dos herramientas fundamentales que yo le aseguro que si usted las trabaja de buena manera para que impacten, realmente usted va a estar más cerca de esa oportunidad de empleo que desea. Agradezco a la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, AIBA, por esta oportunidad de dirigirme a ustedes a través de estas cámaras y a través de este webinar y poder de esta forma pues ayudar en su construcción de una mejor hoja de vida y de una preparación adecuada para su entrevista laboral. Feliz tarde y que disfruten este webinar. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a nuestro webinar número 32. Cómo destacar en la entrevista de trabajo. Como todos sabrán, nosotros hacemos un webinar mensual. Por lo general es el tercer miércoles de cada mes y siempre de 1 de la tarde a 2. Para los que nos visitan por primera vez, les comunicamos que van a ser 45 minutos de presentación y 15 minutos de preguntas y respuestas. Es importante también mencionar que al momento de hacer preguntas, deben de seleccionar el globito blanco con fondo gris que está abajo, que es donde ustedes escriben para el chat, y escoger el símbolo rojo de interrogación para hacer su pregunta, y así nosotros podremos saber exactamente qué pregunta es la que están haciendo. De lo contrario, no podremos identificar qué es chat de lo que es pregunta. Miren,
es importante también mencionarles que se queden hasta el final de este webinar. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un sorteo. Vamos a dar 3 kits de emergencia del Doctor Empleo, de José Cuán, nuestro experto charlista de hoy. Y para que tengan una idea, el kit de emergencia nos habla sobre cómo definir objetivos, fortalezas, debilidades, qué pasa cuando no hay experiencia de trabajo, formato del CV, diseño, verbos en acción, principales segmentos de un currículum, cómo hacer la carta de presentación, destaque sus competencias, conozca sus competencias, tips para las entrevistas, registro de envío, registro de entrevistas, historial de éxito. O sea, este es un super kit de emergencia que les va a ayudar enormemente a prepararse cuando ustedes vayan a una entrevista de trabajo. Así que muchas gracias, bienvenidos a todos los que siempre nos acompañan y a los que nos acompañan por primera vez, pues muchas gracias, bienvenidos sean todos y pasamos con nuestro experto José Cuán, Doctor Empleo, a quien saludamos y de una vez le dejamos la pregunta, ¿por qué Doctor Empleo? Así que aquí está José Cuán. Muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad, un gusto estar de nuevo con ustedes en este webinar 32, así que felicidades por este logro. Muchísimas gracias a la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias por permitirme dirigirme a toda su audiencia a través de este sistema tan moderno y poder pues aportar de alguna manera en cómo ustedes construyen su hoja de vida y cómo pueden ustedes destacar en la entrevista de trabajo. Y bueno, para responder a la pregunta que me hiciste, Carlos, sobre por qué Doctor Empleo, déjame decirte que esta es una iniciativa que inicié ya hace bastantes años, cuando empecé haciendo las ferias de empleo en Honduras. Me di cuenta que muchas personas visitaban el evento sin ninguna técnica, ¿verdad? Visitaban el evento sin saber cómo abordarlo, cómo realmente sacarle provecho. Así que me dije, no, la verdad, yo tengo que ir un paso hacia atrás y explicarle a las personas que van a ir a la feria cómo prepararse para la feria, qué hacer cuando están ahí, cómo escribir su hoja de vida. Y de ahí surgió una iniciativa de escribir en un periódico nacional una columna que se llama Clínicas de Empleo. Y dije, bueno, clínicas de empleo, quien maneja una clínica pues tiene que ser un doctor. Así que de ahí surgió esta marca, realmente es ya una marca como Doctor Empleo, y con mucho gusto pues estamos aquí el día de hoy para pues ayudarles en cómo estar más cerca de esa oportunidad de empleo que usted se merece. Así que vamos a empezar con la presentación. Y como decía también Carlos, es muy importante que se queden con nosotros hasta el final, porque vamos a hacer la rifa de esos 3 kits de emergencia del Doctor Empleo. Ya les leyeron el contenido y la verdad, por eso se llama kit de emergencia, porque cuando usted tiene alguna emergencia, ya sea que lo llaman a una entrevista de trabajo o le piden enviar su hoja de vida, pues ahí tiene usted un compendio muy práctico, muy rápidamente de los mejores consejos que yo le puedo dar. Así que, pues, bienvenidos a todos, muy buenas tardes y vamos a ver un poquito el contenido. Vamos a hablar de cómo lograr una hoja de vida o un currículum vitae atractivo. Y el currículum u hoja de vida tiene 2 partes. Vamos a hablar del formato de la hoja de vida y también del contenido. Y déjenme decirle que las 2 partes son muy importantes, tienen que estar en consonancia. Luego vamos a hablar, y yo le puse ahí un título un poco divertido que dice luces, cámara, acción. ¿A qué me refiero yo? Al momento de la entrevista, porque la verdad, la entrevista es su momento estelar. Y vamos a ver cómo la entrevista tiene que abordarse en 3 distintas facetas. Vamos a hablar del antes de la entrevista laboral, vamos a hablar del durante y vamos a hablar del después. Varias personas antes de este webinar escribieron y sobre sus inquietudes al momento de ir a una entrevista laboral. Así que vamos a tratar de responder a esas preguntas también. Y lo mismo, habían personas que escribieron sobre el tema de la hoja de vida y vamos a dar respuesta a cada una de ellas poco a poco, ¿no? Así que vamos a arrancar con la primera parte de este webinar, que es con respecto
al formato de la hoja de vida. Bueno, ¿qué puedo decirles sobre el formato de la hoja de vida? Uno de las principales preguntas o de las principales observaciones, más bien, que yo le puedo hacer a muchas hojas de vida es el largo de la hoja de vida. Las hojas de vida, déjeme decirle que normalmente no pueden ser más de 2 páginas. Así que ya lo oyó, si usted tiene un currículum que tiene más de 2 páginas, tiene que empezar a hacer un esfuerzo de síntesis para que esa hoja de vida solo tenga 2 páginas. Usted de repente me va a decir, pero doctor Empleo, yo tengo ya mucha experiencia, tengo varios trabajos, he sacado varios cursos, ¿cómo hago para poner toda mi hoja de vida en 2 páginas? Pues déjeme decirle que, como decía al inicio, este es un esfuerzo de síntesis. También es una manera de demostrar que usted realmente es una persona ejecutiva, que usted tiene capacidad de análisis, de redacción, que usted puede resumir toda su vida, todo ese bagaje de información que trae en únicamente 2 páginas. Esto ya le dice mucho al reclutador, ¿verdad? Le dice que usted es capaz, pues, de resumir lo más importante, aquello que a ellos les atrae de su preparación académica, de su bagaje en su trayectoria laboral. Así que muy importante, 2 páginas únicamente. Y para ello hay muchas tips, ¿verdad? Y vamos a verlas poco a poco. Una de ellas es, sobre todo, cómo se hace que esta hoja de vida, por ejemplo, muchas personas envían la hoja de vida con los títulos, con los diplomas, con las fotocopias de los documentos personales. Déjeme decirle que cuando un reclutador recibe un mamotreto de estos, en donde van las 2 hojas y va todas esas fotocopias, la verdad va en detrimento de su proceso. ¿Por qué? Porque recuerde usted que tiene que ponerse usted en los zapatos del reclutador. Imagínese cuántas hojas de vida tienen que ver a diario. Entonces hay que facilitarle ese trabajo a ellos. ¿Cómo se lo facilita? Enviándole usted una hoja de vida práctica, una hoja de vida que transmita lo principal que ellos andan buscando. Entonces, si no le están pidiendo la fotocopia de sus diplomas, la fotocopia de sus títulos, yo le aconsejo que no la agregue. Únicamente mande sus 2 hojas en donde usted, pues, escribe lo más importante de su trayectoria. Así que, regla número 1, no incluir fotocopias de títulos, de documentos personales, cuando no se los piden. Y hago énfasis en esto de cuando no se los piden. Porque si bien es cierto, se tiene que evitar incluir esos documentos, hay muchos anuncios de vacantes en donde sí le piden expresamente que tiene que incluirlos. Entonces, la regla de oro es que cuando a usted le pidan los documentos, las referencias, usted sí debe de incluirlos, ¿verdad? Hay otros que expresamente le piden que usted agregue fotografía, ya vamos a hablar de eso, también tiene que incluir la fotografía. Así que una regla de oro es seguir las instrucciones de un anuncio de vacante. Y yo creo que en esto tenemos que como ser más formales todos, porque a veces como que queremos cada uno hacer nuestras propias reglas, ¿verdad? Y si ahí le dicen a usted que usted no debe de incluir sus diplomas y sus títulos, no tiene que incluirlos. ¿Me explico? ¿Sabe por qué? Porque esta es otra de las primeras formas en que lo van a evaluar usted. Si usted sigue las reglas del juego tal como dice el anuncio de vacante, eso le gusta al reclutador, ¿verdad? Pero si un reclutador le pide que usted agregue esto y lo otro y usted no lo hace, usted no está siguiendo las instrucciones. Entonces, ¿qué mensaje le está mandando usted a ese empleador? Que usted no sabe seguir instrucciones. Eso va en detrimento del proceso. Así que, regla número 1 o 2, digamos, usted siempre siga las instrucciones de la vacante. Otra de las cosas que yo le puedo recomendar es tratar de evitar de llenar su hoja de vida con espacios en blanco que realmente no agregan mucho, con
con mucho espacio también en la parte superior, en la parte inferior, a ambos lados. La verdad, el espacio en blanco, claro que es importante porque le da alguna claridad, se ve atractivo a la vista, pero tampoco exagerar mucho, ¿verdad? Yo he visto personas que entre un segmento de la hoja de vida hasta el otro dejan como media página, ¿verdad? Y así, pues, para hacer el engrosar o hacer más grande su hoja de vida, no vale la pena. Así que trate de evitar tanto espacio en blanco. También yo recomendaría evitar un poco el tema de los colores, ¿verdad? Hay hojas de vida que ya la he visto muy sobrecargada de colores. A veces son colores que cuando se imprimen, si la persona va a imprimir su hoja de vida, pues no se ven muy bien. De repente la impresora pues no está a colores o algo así. Entonces puede usar tal vez tonalidades de gris. Eso es como más aceptable, pero el tema de los colores yo tengo mis reservas con eso, ¿verdad? Luego el otro tema que muchas personas preguntan es el tema de la fotografía. Así que bueno, con la fotografía yo tengo dos versiones. Una es que si no le piden la fotografía, yo le recomendaría no incluirla, porque generalmente, como somos humanos y nos encantan las imágenes, estamos pegados del celular viendo imágenes a cada momento. Cuando su hoja de vida contiene la fotografía, yo le aseguro que cualquier ojo humano lo primero que va a ver es la fotografía. La fotografía, ¿por qué? Porque nos encantan las imágenes, o sea, vivimos pegados viendo imágenes. Entonces, ¿qué tal que su fotografía no sea la adecuada? ¿Qué tal que su fotografía usted no se mire, no se vea bien, no transmita esa aura positiva que usted tiene? ¿Qué tal que sale muy serio? ¿Qué tal que no se... Que su mirada pues está hacia el piso y no hacia enfrente? El tema de la fotografía es de cuidado. Entonces, si no se la pide la fotografía, no la incluya. ¿Por qué? Porque si usted no la incluye, claro, la persona que recibe su hoja de vida se va a tener que centrar en el contenido. Y eso es lo que queremos, la verdad. Nosotros queremos, o usted quiere, que el reclutador lea su hoja de vida, no que se centre en su foto y mire cómo andaba vestido, cómo andaba vestida y el peinado y si es dama, pues los aretes y todo eso. Eso creo que viene sobrando. Así que no incluya la foto si no se la piden. Ahora bien, si se la piden, claro que tiene que incluirla y debe de ser una foto profesional, una foto que termine de transmitir todo lo que usted tiene en esa hoja de vida. Por favor, no vaya a poner una foto de cuando estuvo de vacaciones, una foto con sus familiares, aunque sean muy queridos, con su novio, su esposa o esposo, tampoco eso es admitible. Una fotografía debe ser una fotografía que se le miren ambos ojos, que se le miren a ambos, que se miren las orejas, el cabello recogido para las mujeres. Cuide mucho pues su maquillaje y todo esto en la fotografía. Así que el tema de la fotografía es de cuidado. Otra cosa que he visto mucho en las hojas de vida es que la gente pone como adornos a los lados, colochos, esferitas, rayitas. Eso la verdad no abona en nada, ¿verdad? Así que trate de que la persona, cuando vea su hoja de vida, se centre en el contenido, que no se centre en su fotografía, que no se centre en esos colochos que usted le pone a los lados. O sea, la persona lo que quiere es leer el contenido y encontrar en ese contenido lo que él anda buscando. Otra cosa sobre el formato es jugar un poquito con los tamaños de las letras, ¿verdad? Los tamaños de las letras, el tipo de letra. Trate de hacerlo atractivo. Por ejemplo, su nombre arriba en mayúscula, ¿verdad? Ya sabemos que el nombre, lo dijimos en el webinar la vez pasada, su nombre es su marca personal. Así como las marcas comerciales ponen esas grandes vallas en las carreteras con el nombre de ellos arriba, su nombre debe de ir igual en su hoja de vida, en grande, en negrito, ¿no? En mayúscula, si posible. Luego, en el contenido de la hoja de vida, usted trate de ir jugando un poquito con el efecto negrita, el efecto cursiva, con distintos tipos de letra. Eso se ve bonito, se ve atractivo. Haga que su hoja de vida no sea aburrida, ¿verdad? Así que eso es un poquito en términos general sobre el formato. Vamos a entrar ahora al contenido. El contenido de la hoja de vida debe ser
tan interesante que la persona que reciba su currículum quiera leerlo de principio a fin. Si desde el inicio su currículum es aburrido, déjame decirle que nadie lo va a leer, ¿verdad? Hay montones de hojas de vida que suena duro decirlo, pero la verdad no son leídos porque son aburridos. Así que usted tiene que tratar de que su hoja de vida no sea aburrida. Al principio ya le dije, iniciar con su nombre completo, seguidamente sus datos de contacto. Los datos de contacto no tienen que ir al final. He visto hojas de vida que al final de la hoja de vida ponen los datos de contacto. Los datos de contacto se ponen al inicio. Después de su nombre tiene que ir ahí muy claramente su correo electrónico, sus teléfonos, y más le vale que el teléfono y el correo electrónico estén actualizados. Hay muchos reclutadores que me dicen, doctor empleo, viera que este candidato es muy bueno, pero le tratamos de hablar el teléfono y ya ese no es el teléfono. Escribimos el correo electrónico y el correo electrónico está equivocado. Entonces, tengamos esos cuidados, dediquémosle tiempo a nuestra hoja de vida. Inmediatamente después de sus principales datos de contacto, yo le recomiendo un párrafo que se llama perfil profesional. El perfil profesional no es lo que usted quiere, como muchas personas ponen. El objetivo profesional es trabajar en una empresa en la cual pueda crecer para desarrollar mis habilidades y contribuir con los objetivos de la empresa. Todo el mundo quiere personas así. Ahí usted no le está agregando ningún valor a la hoja de vida. Usted ponga un perfil profesional en donde, como las extras en el cine, usted le dice al reclutador lo principal que usted aporta y por qué ese reclutador tiene que leer su hoja de vida de principio hasta el fin. Así que utilice ese perfil profesional. Son 3 o 4 líneas en donde usted resume lo principal, lo que usted aporta a esa empresa, si es que acaso la empresa lo contrata. Luego del perfil, entonces usted ya empieza con los rubros, los segmentos de siempre, ¿no? O sea, la educación, ¿verdad? La trayectoria académica, o puede ser su trayectoria profesional. Ahí quiero decirle que en cuanto al orden de los segmentos en la hoja de vida, lo que tiene que hacer usted es ver cuál tiene más peso. Por ejemplo, digamos en mi caso, ya la parte de mis estudios, pues yo ya estudié hace bastantes años, entonces eso ya no es tan relevante, ¿no? O sea, es más relevante todo lo que he hecho con mi trayectoria profesional. Entonces, si su trayectoria profesional es más relevante, póngala primero, ¿verdad? Pero en el caso de que sus estudios sean más relevantes, por ejemplo, un joven que recién se gradúa, no sé, de la carrera universitaria, sacó su maestría y todo eso, se ha dedicado a estudiar, ponga primero la educación y después pone la parte de experiencia, porque seguramente no tenga mucha experiencia. Entonces, usted el orden de la hoja de vida, usted puede jugar con ella, porque eso es importante también, y lo voy a decir ahorita antes que se me olvide. La hoja de vida no es estática. La hoja de vida no tiene que ser una sola. Eso es un grave error. Enviar la misma hoja de vida a todos los reclutadores es un grave error. ¿Por qué? Porque los reclutadores todos son distintos, las empresas son distintas, las vacantes son distintas, los requerimientos son distintos. Nosotros tenemos que aprender a ir adaptando nuestra hoja de vida, adaptar la hoja de vida al puesto, adaptar la hoja de vida a la vacante, adaptar la hoja de vida a la empresa. De esa manera, si ustedes van moldeando su hoja de vida, como se pudiera decir, ustedes se van acercando más a la empresa. El reclutador, cuando lea su hoja de vida, va a ir detectando que en esa hoja de vida hay cosas que lo atraen y que hacen que usted sea el candidato o la candidata idónea. Cuando hablemos de la parte de la experiencia, ya en la parte de la trayectoria laboral, no se le olvide que en la trayectoria laboral es muy importante que usted defina sus logros, ¿verdad? Defina sus logros porque muchas personas lo que hacen es únicamente poner las responsabilidades que tenía en el trabajo. Y es cierto, las responsabilidades son importantes, pero más importante que las responsabilidades son los logros. ¿Qué logró usted en ese trabajo? ¿Qué fue el aporte que usted hizo en ese trabajo? Es muy importante que usted determine cuáles son esos logros. Y muchas personas fallan en eso. Pues es un poco como llevar una bitácora de lo que hemos hecho y decir, bueno, ¿qué logré en este objetivo? ¿Qué logré para esta responsabilidad? Y eso es lo que tenemos que poner. ¿Por qué? Porque los logros realmente son suyos. No las responsabilidades del trabajo. Las responsabilidades del trabajo le pertenecen al trabajo, le pertenecen a cada puesto, pero los logros, esos sí son suyos. Así que
no tenga pena en poner los logros dentro de cada uno de sus empleos. Otro tema también es, bueno, y este es un tema que por seguridad me han dicho muchos empleadores, el tema de poner, yo he visto mucho que la gente pone pone su identidad. La identidad no es necesaria ponerla, tampoco es necesario poner toda la dirección completa de la colonia donde vive el bloque, la calle, frente a plaza, tal cosa. Eso no es tan importante. O sea, lo más importante es cómo lo van a localizar usted. Nadie lo va a ir a buscar al bloque tal, casa tal. Nadie lo va a ir a buscar así, sino que lo van a buscar por su teléfono, por su correo electrónico. Ese es el primer contacto. Así que no pierda tiempo poniendo todos estos datos que son irrelevantes a la hora en que usted envía un primer currículum. Claro que esos datos son importantes, pero van a ser importantes en una segunda etapa, que es la etapa de la entrevista, ¿verdad? Otra cosa muy importante, su hoja de vida no es como un diario, no es una bitácora en donde usted tiene que depositar todo lo que ha hecho en su vida académica, profesional. Es una fotografía de lo más importante que usted quiere transmitirle al reclutador. Así que no tiene que poner, yo he visto hojas de vida que se le va una página hasta página y media de todos los cursos que han recibido. Es increíble. Entonces aquella cantidad de cursos, una lista tras lista tras lista de cursos, y déjeme decirle que nadie los lee. Nadie los lee. Eso es importante que ustedes estén conscientes, aunque duele decirlo, hay hojas de vida que nunca son leídas por este tipo de errores, ¿verdad? Porque usted no sabe seguir instrucciones, porque usted manda una hoja de vida demasiado larga que a nadie la trae, y en cuanto miran más de 2 páginas, ¿sabe qué pasa? Su hoja de vida se va a un cesto, pero es al cesto de la basura, seguramente. Y es triste decirlo, pero así sucede. Así sucede. Así que para eso estamos, para darle estos consejos y lograr que su hoja de vida pase a la segunda etapa, que es la etapa de la entrevista. Así que dentro de la hoja de vida, otro de los consejos que le puedo dar es el tema de las referencias. Esto es bueno, sí. El tema de las referencias, claro que son importantes, son muy importantes, pero recuerde que su hoja de vida usted solo tiene 2 páginas para enviarlo. Entonces las referencias yo le recomiendo que las ponga en otra página aparte. Las referencias no es necesario que las ponga dentro de su hoja de vida. ¿Sabe también por qué? Porque nadie le va a hablar a una persona que va a dar referencia suya sin antes conocerlo a usted. Entonces, lo primero que va a pasar es que lo van a conocer a usted o la van a conocer a usted y luego van a chequear sus referencias. Es rarísimo, eso casi nunca se da, que vayan a agarrar una hoja de vida, miran las referencias y lo primero que hacen es hablarle a una persona que aparece ahí como referencia. No, eso no sucede. Sucede primero que se van a enamorar de usted, en el buen sentido, se les va a gustar su hoja de vida, lo van a sentir tan atractivo que van a querer conocerlo. Al conocerlo o al conocerla, ahí sí, después viene la etapa de checar o de verificar, las referencias, ¿verdad? Así que las referencias, no se preocupe, no necesariamente tienen que ir. Otra cosa que yo creo que ya todo el mundo sabe, ¿no? En la hoja de vida, usted no debe de mentir. Entonces no miente en la hoja de vida, no exagere en la hoja de vida. ¿Por qué? Porque muy fácilmente cuando venga el momento de la entrevista y le pregunten cosas, usted de repente va a transmitir de que usted dijo algo exagerado, que puso algo que no es cierto. Por ejemplo, esto es muy cierto en el tema del conocimiento de inglés. Le ponen ahí que si habla inglés, dice que sí, y tal vez 2 o 3 palabras son las que sabe, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado y ser sincero, ¿verdad? Yo creo que ser sincero, si hay competencias, si hay conocimientos que no dominamos, pues verlo más bien esto como un reto, ¿verdad? Y decirlo con sinceridad, pues digamos, volviendo con el ejemplo del idioma, pues yo no manejo el idioma inglés a un 100%, pero lo manejo en un, 40%, 50%. Estoy tomando clases en YouTube o me matriculé en un instituto de inglés. Entonces hay que ser sincero, ¿verdad? Con usted mismo y sobre todo con los reclutadores, ¿verdad? Trate también, cuando usted destaque sus logros,
es importante que usted trate de cuantificar un poco sus logros. Por ejemplo, si usted es, no sé, si es contador o financista, trate entonces de decir, por ejemplo, digamos, si alguien dice, bueno, pues mejoré el sistema de inventarios, pero entonces trate de decir, bueno, ¿en cuánto tiempo lo mejoró? O logré reducir las cuentas por cobrar, diga qué porcentaje, o aumenté las ventas en qué porcentaje o en una cifra. Eso es importante, no solo quedarnos en la parte narrativa, que obviamente es importante, sino que en la narrativa pongámosle también algo de cuantificación, ya puede ser de tiempo, de porcentajes, de cifras. Es importante porque eso le ayuda al reclutador a tener una idea más fuerte, ¿no? de su hoja de vida. Así que eso es bien importante. Otra cosa importante, y eso lo van a ver ustedes en el kit de emergencia, y por eso es muy importante que se queden con nosotros hasta el final. Es importante que usted utilice palabras claves de su rubro, palabras claves que le digan al reclutador que usted es experto en esa área, que es experto. Por ejemplo, hace poco tuve la oportunidad de ver una hoja de vida de alguien que es ingeniero. La hoja de vida de este ingeniero tiene que estar plagada de términos que todos los ingenieros entienden, o si usted es contador, financista, términos que los contadores entienden, me explico. Si yo, en mi caso, que soy administrador de empresa, pues lo mismo, diseñador gráfico, publicista, lo que usted sea, llene su hoja de vida de palabras claves. Y lo otro, verbos de acción. Y para eso decirles que verbos de acción van a tener una lista muy completa en el kit de emergencia, de verbos de acción. Otro tema, ya casi para finalizar con la hoja de vida, es el tema de la ortografía. Déjeme decirle que la falta número 1 que me dicen todos los reclutadores es la falta de ortografía. Ahí les puse algo ahí chistoso para que lo lean, donde alguien dice, bueno, mi hoja de vida, ¿cómo es posible que nadie me pone atención? Y de repente yo tengo buena trayectoria profesional, pero está plagada de errores. Así que mucho cuidado con la ortografía, que es el error número 1. Lo del tema de adaptar su hoja de vida, ya se los había dicho, eso también es un error. No envíe su hoja de vida a cientos de emails. Yo recibo hojas de vida en donde se ve que lo han enviado a 100 correos electrónicos, todos igualitos. Esto es un error. Inmediatamente la persona no le va a leer su hoja de vida, así que evite ser reciclado, evite que su hoja de vida vaya a dar al cesto de la basura. Con esto, entonces, estos son algunos tips así muy generales, pero son principales tips para su hoja de vida en cuanto al formato, en cuanto al contenido. Y recuerde, las dos cosas son importantes. Si su contenido es fuerte, pero su formato es débil, no le va a ayudar. Lo mismo, si su formato es bonito, pero cuando uno lee el contenido no es de peso, tampoco no le va a ayudar. Así que tome en cuenta estos consejos para que realmente mejore su hoja de vida y para que su currículum sea un currículum de impacto, que la gente quiera leerlo de principio y fin, y cuestiónese usted mismo su hoja de vida, léalo, ponga a su familiar o un amigo que lo lea y que le diga, realmente llama la atención mi hoja de vida, esto la gente lo quiere leer o no lo quiere leer, ¿verdad? Pasemos ahora entonces a la parte que le digo yo, que es la parte de la entrevista. Luces, cámara, acción. ¿Por qué lo pongo así? Porque ese es un momento estelar. Primero que todo, siéntase feliz que lo llamaron a una entrevista. Quiere decir que su hoja de vida ya pasó la primera etapa, ya su hoja de vida atrae, su hoja de vida tiene algo que lo llamen para una entrevista. Vamos a ver entonces que cuando vaya a una entrevista, hay que tener en cuenta los objetivos de una entrevista laboral. Y los objetivos de la entrevista laboral no solo son que el reclutador haga consultas de su trayectoria laboral, sino que usted también tiene que hacer consultas, tiene que ir preparado para preguntar más sobre el puesto, más sobre la empresa. No puede ser que cuando le pregunten, ¿tiene alguna consulta?, usted diga que no. Inmediatamente eso es en detrimento de su proceso. ¿Por qué? Porque le quiere decir que usted no tiene tanto interés de repente en la empresa, entonces no tiene tanto interés en la vacante. Usted también tiene que hacer preguntas y ya llevarlas listas. Así que el objetivo de la entrevista laboral es de 2 vías. No solo el reclutador le va a hacer consultas a usted, sino que también usted debe ir preparado para conocer más sobre el puesto, el horario de trabajo, los beneficios y todas las demás preguntas que usted puede llevar.
Vamos a ver entonces, como les dije, que la entrevista laboral tiene 3 partes. Tiene el antes, el durante y después. Y las 3 son muy importantes. ¿Qué pasa en el antes? ¿Qué debe hacer usted? Debe prepararse para la entrevista de trabajo. ¿Cómo se prepara para la entrevista de trabajo? Usted debe de conocer sobre la empresa, conocer un poco sobre el puesto. No puede ser que cuando llegue y le digan, ¿y usted qué sabe de mi empresa? Y usted le diga, no, fíjese que la verdad no sé mucho. Un grave error. Inmediatamente le aseguro que no va a seguir en el proceso, ¿verdad? Así que usted haga su tarea. ¿Usted quiere que la empresa le dedique tiempo a su hoja de vida? ¿Que le dedique tiempo a usted? Usted también tiene que hacer su tarea. Usted también dedíquele tiempo a su hoja de vida, dedíquele tiempo al reclutador. Entonces, prepárese muy bien. Haga una práctica de su entrevista. Puede practicarlo, ya le decía yo, con un amigo, con un familiar. Entonces, dígale, haceme preguntas como si fuera una entrevista de trabajo para que usted vaya empezando a practicar qué va a decir de usted. Por ejemplo, ¿qué diría usted ante la pregunta que es clásica? Dígame algo sobre usted. Esa es clásica que le dicen a uno. O dígame cuáles son sus fortalezas. ¿Qué va a decir ante esta pregunta? Y la otra que nos cuesta muchísimo responder. ¿Cuáles son algunas de sus debilidades? O mencióneme algunas de sus debilidades. No vaya a decir que no tiene debilidades. Inmediatamente ahí terminó su proceso de reclutamiento. Claro que todos tenemos fortalezas, pero claro que todos tenemos debilidades y debemos de aprender a hablar de ellas con propiedad. Debemos aprender a hablar de ellos no como problemas, y no vaya a decir que usted tiene problemas, porque la palabra tiene resonancia en el reclutador. Entonces no diga que tiene problemas. Se dice mucho que las palabras tienen fuerza, ¿no? Así que si usted dice problemas, eso se le queda al reclutador. Problema. Usted trae problemas, usted trae retos, utiliza la palabra retos. Yo tengo un reto con aprender idiomas extranjeros, nunca se me ha dado, ya empecé muy grande aprendiendo idiomas y tengo reto, o tengo un reto pues llegando temprano, o tengo un reto con la puntualidad, o tengo reto trabajando en equipo. Cualquiera que sea su reto, háblelo así, como reto, no como problema. Como reto le suaviza un poquito la debilidad, porque quiere decir que usted ya la tiene detectada y que usted está trabajando para mejorar ese reto, ¿verdad? Así que prepárese, ya hay preguntas, ya le dije 3 que son de cajón, como decimos, siempre van esas preguntas. Cuénteme algo sobre usted, hábleme de sus fortalezas, hábleme de sus debilidades, ya lleve preparadas las respuestas. Practique. Esto es como un deporte también, ahorita que estamos en el mundial, ¿verdad? Para llegar estos equipos al mundial han practicado un montón de veces, se han canchado, han estado con el coach hablando, así que aquí tienen a su coach hablándoles, pero de nada sirve que yo les dé estos consejos si ustedes no los ponen en práctica. Entonces tienen ustedes que jugar muy bien también este juego de buscar empleo. Ahora, ¿qué pasa durante la entrevista? Durante la entrevista, ya le dije, hay preguntas comunes, hay preguntas difíciles. Usted trate de imaginarse qué preguntas me podrían hacer. Por ejemplo, alguien me decía el otro día, miren, mi último trabajo fui despedido por reestructuración. ¿Qué hago cuando me pregunten? O yo me llevaba muy mal con mi jefe anterior. ¿Qué hago cuando me pregunten por qué dejé el trabajo anterior? Entonces, ese tipo de respuestas usted ya debe de llevarlas preparadas. No puede ser que vaya a la entrevista titubeando. Eso definitivamente lo pone en duda como el candidato o candidata ideal. Otra cosa muy importante es el tema del lenguaje corporal. El lenguaje corporal es todo aquello que hacemos, los ademanes, los gestos, nuestra mirada. Por ejemplo, si no estamos viendo los ojos al reclutador de vez en cuando, si no damos una buen apretón de manos cuando entramos, si no estamos bien sentados en nuestra silla, si estamos moviendo las piernas como en señal de que estamos nerviosos, eso es muy importante. Si estamos con el celular o jugando con un lápiz o algo, eso es muy, muy importante. Cuiden mucho el lenguaje corporal. Un consejo sobre el lenguaje corporal, trate de sonreír. No puede ir a la entrevista muy serio, muy seria. Trate de ser una persona jovial, con sonrisas. Déjeme decirle que una empresa dedicada a la franquicia de comidas rápidas me dijo como un secreto que con gusto se los voy a compartir,
que ellos tenían en la entrevista a una persona que estaba viendo cuántas veces el candidato sonreía, porque para ellos la sonrisa es muy importante. Y la verdad, me encantó que me dijeran esa tip y con gusto se las comparto porque realmente hay que sonreír. Ya el sonreír, ya generalmente la otra persona también va a sonreír, entonces ahí ya están en un mismo plano, ¿verdad? Así que es muy importante. Otro tema es el tema de cómo nos vestimos para la entrevista. La verdad, hay que vestirse de una manera lo más profesional posible, usando colores neutros, usando, por ejemplo, en el caso de las damas, accesorios o peinados no muy elaborados, tiene que ser algo muy neutral. Lo mismo los caballeros, de tener mucho cuidado, por ejemplo, en el calzado. O sea, imagínense cuando abren la puerta, usted lo examinan de pies a cabeza, como dicen. Entonces trate de tener esos cuidados, ¿verdad? En la forma en que se viste, en que se arregla para ese día. Y siempre decirle que hay que ir un poquito, hay que ir un poco siempre pues mejor arreglado que lo normal. Y después de la entrevista, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuánto tiempo puede esperar? Hay que darle un tiempo prudencial, 2, 3 semanas. Recuerde que usted no va a ser el único que lo van a llamar para entrevista. Trate de darle seguimiento a la entrevista. Es muy importante que usted demuestre interés. Así que durante la entrevista, usted pida cuáles son los siguientes pasos, cómo puede usted indagar sobre los pasos que siguen. ¿Hay algún correo electrónico, algún teléfono, con quién abocarse para preguntar cómo va su proceso de selección, ¿verdad? Así que es muy importante tomar contacto, y en eso fallan mucho las personas. Las personas me dicen, doctor empleo, fui a un montón de entrevistas o fui a tal entrevista y no me han hablado. No me han hablado, estoy esperando que me hablen. No hay que esperar tanto. Dele un tiempo prudencial y sea usted quien habla, sea usted quien envíe un correo electrónico, demuestre realmente interés genuino en buscar ese empleo. Ahí les puse también otro dato súper importante, el tema del celular. Obviamente nos encanta estar en el celular cada 5 segundos, estamos viendo fotos y todas las actualizaciones de nuestros amigos. Durante la entrevista de trabajo, lo siento, pero el celular tiene que estar apagado. Cuidadito con responder a una llamada, a un WhatsApp durante la entrevista de trabajo, inmediatamente queda eliminado del proceso de selección. Así que mucho cuidado con el tema del celular. Ya les dije también que en la hoja de vida pues no hay que mentir, tampoco en la entrevista tiene que mentir. Si usted no sabe de algo, es preferible decirlo, es preferible decir que usted no sabe esa aptitud, que no tiene esa aptitud, pero que tiene toda la actitud con C para aprenderlo. Déjeme decirle que en la literatura actual sobre el tema de reclutamiento se está hablando mucho de la actitud de la persona. Reclutar la actitud y formar la aptitud con P. Entonces muchas personas hablan ya de la importancia que tienen las habilidades blandas a la hora de un reclutamiento. Obviamente las habilidades técnicas son muy importantes, pero las habilidades blandas están teniendo, déjeme decirle, mucha más importancia en la hora de reclutamiento. Así que tengan muy en cuenta este tema. Para la entrevista, pues obviamente también otro tema es la puntualidad. Si le dicen a usted que es a las 10 de la mañana, pues no llegue usted a las 10:15, ¿verdad? Bajo ninguna circunstancia. Es digamos, una falta de consideración, una falta de educación con respecto a nuestro reclutador, al cual tenemos que agradecerle la oportunidad de habernos llamado para una entrevista. Como le dije, siéntase usted triunfador, siéntase usted contento de que ya lo hayan hablado para una entrevista. Y una cosa también bien importante, si a usted después de la entrevista le dicen que no quedó seleccionado, que no quedó seleccionada, no importa, no es el fin del mundo. Atesore cada momento, atesore cada experiencia de ser entrevistado. Esto es obviamente regresando al tema de los partidos. Cada vez que estos muchachos juegan, ellos se van canchando, van agarrando más práctica. Entonces lo mismo le va a pasar a usted. Si le toca ir a 1, 2, 3 o más entrevistas, no importa, atesore la entrevista. Cada vez usted va a ser mejor en la práctica de la entrevista. Ya cuando vaya por varias entrevistas, usted ya va a dominar el tema de la entrevista, ya no va a tener nervios, que obviamente es
es común que nos den nervios, ¿verdad? Vamos a estar hablando con 1, 2, 3. Yo he ido a paneles de entrevista que están 5 personas y del otro lado de la mesa solo estoy yo. Entonces eso siempre da un poco de nervios, ¿no? Pero usted trate de dominar la entrevista para que usted pues salga siempre airoso de este evento. El último consejo que les puedo decir es que no busque empleo de cualquier cosa. Busque empleo en aquellas áreas en donde usted realmente puede agregar valor a la empresa, donde usted realmente le gusta lo que va a hacer y le apasiona lo que va a hacer. Es algo que usted podría hacer inclusive sin que le pagaran, ¿verdad? Como hay un poema también sobre esto, ¿no? Así que estas serían en general las tips o los consejos en el tiempo que tenemos más importantes que le puedo dar sobre su hoja de vida y sobre cómo dominar al momento de ir a una entrevista laboral. Así que, sí, eso de no buscar empleo de lo que sea, lo que va a pasar, como puse ahí en el slide, es si usted busca empleo de lo que sea o de cualquier cosa, eso es lo que usted va a obtener, cualquier cosa, y no queremos que eso sea. Bien. En su pantalla van a ver los datos del doctor empleo de José Juan. Vamos a dejar un rato ahí esta diapositiva para que ustedes tengan tiempo o de tomarle una foto con el celular o de copiarlo para que ustedes puedan ponerse en contacto con José Juan si es algo que ustedes desean hacer. Pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Hay bastantes preguntas. Bastantes, entonces vamos a tratar de evacuarlas todas y le vamos a pedir a nuestro expositor que por favor trate de responder lo más rápido posible cada una para abarcar la máxima cantidad. Recuerden que solo tenemos 15 minutos para esta parte. La primera pregunta, ya hay ciertas preguntas que José Juan ya evacuó, pero si se repite mucho una pregunta, la ponemos para que quede claro. Ángel nos pregunta, ¿es importante que el CV, que el currículum, lleve referencias laborales? Ángel, muchísimas gracias por esa pregunta. Con respecto a las referencias laborales, si no se las piden, si no se las están pidiendo, yo le sugeriría que no las ponga. Lo que puede hacer es tenerlas, claro que se necesitan, pero en otra hoja aparte. Entonces, cuando llegue el momento que le pidan las referencias, usted envía o anexa su hoja de referencias, pero no dentro del currículum, porque lo que va a pasar es que le va a restar espacio de poder contar más sobre su trayectoria laboral y su trayectoria académica. Así que recuerde que la hoja de vida es únicamente de 2 páginas, pero no incluye las referencias. Las referencias las puede poner en una hoja aparte, en donde dice referencias de Ángel, su nombre completo y cuáles son las referencias laborales. Pregunta Nancy. ¿En qué formato se debe enviar el currículum? ¿En PDF o en Doc? O sea, Word. Nancy, gracias por la consulta. Sí, cuando se envía por correo electrónico, pues yo sugeriría en PDF, porque en PDF pues lo puede abrir casi todo el mundo y va en el formato sin distorsiones. Ya me ha pasado a mí que a veces yo termino un documento en Word y lo envío, y porque mi impresora tiene cierto formato, cuando llega del otro lado, pues el formato es un poquito distinto. Me pasó recientemente que estaba yo terminando mi hoja de vida para una presentación y en mi computadora la hoja de vida era únicamente de 2 páginas, como yo decía. Cuando lo llevé al lugar donde lo iba a imprimir y lo imprimieron, les salió en 3 páginas. Y dije yo, no puede ser si yo lo hice en 2 páginas. Pero claro, estaba en Word y es el problema ahí del Word. Entonces es mejor en PDF, porque así es un formato que en cualquier máquina que le llegue no hay forma de que se distorsione. Bien. Vamos a otra pregunta. Carlos, ¿dónde se colocan las referencias personales? Carlos, esta pregunta, muchas gracias, es similar a lo que preguntaba Ángel, pero si no está claro, con gusto lo vamos a repetir. Las referencias personales, y déjeme decirle que sobre todo las referencias deben de ser laborales, no tanto personales. Sí he visto muchas hojas de vida que le ponen referencia personal, pero ¿qué pasa? Las referencias personales
a veces no tienen tanto peso, porque la referencia personal pues va a ser, no sé, su mamá, su hermano, un primo. Obviamente ellos no van a hablar mal de usted, o sea, ¿verdad? Entonces no pueden decir cómo trabaja usted, ellos van a hablar bien de usted, del corazón, del sentimiento, ¿no? Así que lo preferible es mejor que sean referencias laborales. Las referencias laborales se pueden poner, como decía, como le dije a Ángel, en una hoja aparte, separada, no dentro de sus 2 páginas de hoja de vida. Así que en una hoja aparte en donde usted pone sus datos de contacto y pone referencias, ¿verdad? Y usted lista ahí las 3, 4 personas que va a poner. Pero trate, como le digo, que sean referencias laborales, no tanto referencias personales, porque las laborales son los que sí, en efecto, pueden dar cuenta de cuál es su aporte en un trabajo, de cómo ha sido su performance en un trabajo. Nos pregunta Mario, ¿usted cree que se debe enviar un currículum si el contratante dice de 25 años a 40 años y yo tengo 52 años? Gracias, Mario, por esta consulta. Casi andamos en la misma edad. Mario, bueno, decía yo también en la exposición que la regla de oro es seguir las instrucciones de el anuncio de la vacante. Si la vacante le dice, le da límite en que ellos quieren y usted lo envía, muy probablemente, lastimosamente, mi querido Mario, no van a ver su hoja de vida, a menos que realmente pues todos los demás candidatos pues no cumplan ninguno de los requisitos, ¿verdad? Pero si ya usted pasa por bastante tiempo, le da límite superior que ellos ponen, yo le diría que raramente lo van a ver. Y lo que va a pasar es que después usted va a terminar frustrándose por enviar esta hoja de vida a un lugar donde ni siquiera lo van a tomar en consideración. Así que sí, hay que tener en cuenta esto, ¿verdad? El tema de la edad, que lastimosamente, Mario, pues esto todavía se da en nuestro medio y ojalá que algún día pues logremos eliminar esta discriminación, porque es una discriminación por edad que en muchísimos países ya nos está dando y en nuestro país todavía se da. Están preguntando también que si vamos a enviar el video de esta charla. Completamente sí. Vamos al correo electrónico con el que se registraron. Al momento de registrarse en el webinar, nosotros a ese correo electrónico le vamos a enviar el video completo de esta charla para que lo tengan, ya que es muy valioso escucharlo de nuevo por todos los consejos que dio nuestro expositor. Ana nos pregunta muy similar a la pregunta que acaba de responder José Juan, y es, ¿podría aplicar a una plaza aun cuando sepa que no cumplo con uno de los requisitos del anuncio de una vacante? Ana, muchísimas gracias por esta consulta. Es similar a la de Mario, pero entiendo que el requisito no es el tema de la edad, sino que es uno de los tantos requisitos que piden ahí. Yo diría que si es nada más uno de los requisitos, sí, aplique, porque generalmente las empresas, la lista que ponen ahí de requisitos es como su candidato idóneo, su candidato ideal, pero muy rara vez van a encontrar el candidato ideal, idóneo, el que cumple al 100% a cabalidad cada uno de los requisitos. Así que si a usted solo le falta un requisito, envíelo. Pero eso sí, si la llaman para entrevista, usted tiene que estar clara que ese requisito usted no lo cumple y tiene que estar clara de qué está haciendo para llegar a cumplir ese requisito. Eso es importante. Por ejemplo, el tema del inglés. Si usted, digamos, el requisito fuese que usted hable inglés y usted no lo habla, lo que tiene que hacer usted es inmediatamente ponerse a cursos de inglés, ¿verdad? Para que la empresa sepa que usted tal vez ese requisito no lo tiene, pero que usted ya está tomando cartas en el asunto para resolver ese reto que usted tiene. Recuerde que no es un problema, es un reto que usted tiene. Así que muy buena pregunta. Yo sí le diría que lo envíe y luego usted vea o tome acciones para justificar el por qué usted no tiene ese requisito y por qué está aplicando. Porque de repente sus calificaciones en todo el resto de requisitos son bastante fuertes. Bien. Viene una pregunta interesante. Es de Kevin.
Nos dice Kevin, muchos empleadores no logran confiar en sus empleados. Por ejemplo, obtener la confianza de un empleador al grado que le den a uno la dirección de la empresa, eso cuenta como un logro. ¿Cómo se puede expresar eso en la hoja de vida? La pregunta es que no le dieron el puesto de director. No. Cuesta mucho que los empleadores logren confiar en sus empleados. Entonces, obtener la confianza de un empleador al grado en que le dan a uno la dirección de la empresa, eso cuenta como un logro. ¿Y cómo se puede expresar eso en la hoja de vida? O sea okay. Le dieron. Se le dieron. Ok, ya. Gracias, Kevin. Sí, obviamente usted, si está dentro de una misma empresa, tendría usted que listar su puesto anterior y luego listar el puesto actual en primera instancia, ¿verdad? Recuerde que yo creo que eso tal vez no lo dije, pero la forma en que deben de listar su hoja de vida es en forma siguiendo un cronograma, cronológico, de lo más actual a lo más antiguo, por decirlo así. Entonces, lo primero es su puesto actual de director y luego el puesto que tenía antes. Y como es dentro de la misma empresa, eso en la misma hoja de vida, ya los reclutadores sabrán de que usted antes estaba en una posición inferior y ahora tiene una posición superior. Y obviamente a la hora de la entrevista, pues usted puede ampliar. Pero eso es un dato muy fácil que usted obviamente tiene que poner el puesto anterior y luego pone el puesto actual. O sea, siempre dentro de la misma empresa, usted tiene que poner, si digamos en un caso mío anterior, yo tuve 3 puestos dentro de una misma empresa y yo listo los 3 puestos. De esa manera usted va demostrando la progresión en el trabajo, que es lo que usted está logrando, pero sí, es muy fácil de hacerlo. Bien, ya vamos llegando a la recta final. Faltan 3 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a tratar de contestar las preguntas restantes. Tenemos una de María Esther que se relaciona con otra que hizo Joel. María Esther pregunta, ¿cómo debo destacar mi currículum cuando no se tiene experiencia? Ya que muchas empresas se concentran en ese punto. Y Joel pregunta, en mi caso soy ingeniero industrial, pero mi experiencia no ha estado vinculada a la industria. ¿Cómo resaltar mi experiencia? Entonces tienen que ver. Han preguntado mucho de cómo resaltar cuando no hay experiencia y Joel pregunta cómo resaltar cuando la experiencia no está vinculada a la carrera que estudió. Sí. Bueno, gracias María Esther y Joel. Sobre la pregunta de María Esther, obviamente cuando uno tiene mucha experiencia, seguramente usted tendrá de repente más fortalezas en otra área. Me estoy imaginando que puede ser en el área académica. Probablemente usted estudió más tiempo, dedicó más tiempo a los estudios que a trabajar. Entonces lo que hay que hacer es destacar sus logros en el área académica. Pero también es importante, María Esther, ya sabiendo que esto es como un requisito en todas las empresas, empezar muy rápidamente a buscar oportunidades en donde usted pueda ganar experiencia. Le doy una muy fácil que mucha gente no toma atención en esto y es el tema de dar su tiempo de voluntaria en cualquier fundación. Hay muchísimas fundaciones en donde usted puede ser voluntaria 1 hora, 2 horas a la semana, 2 días, como usted quiera, dependiendo de su tiempo. Pero ¿qué le va a permitir? Ganar esa experiencia y esa experiencia usted la puede poner en su hoja de vida, pero es muy importante el tema de la experiencia. Ya sabemos todos que la experiencia cuenta mucho, así que trabajemos por lograr una pasantía y una pasantía obviamente no nos van a pagar, pero el pago es la experiencia, el poder poner en su hoja de vida esa experiencia de voluntario, de voluntaria, eso cuenta mucho. Así que traten también de hacer eso porque definitivamente es muy importante. Sobre la pregunta de Joel, sobre experiencia que no tiene mucho que ver con su formación. Eso obviamente siempre tiene que destacarla, pero eso pasa. No va a ser el primero ni el último, Joel, que estudia una carrera y luego termina destacando en otra área, ¿verdad? Entonces, lo importante son los logros que usted tiene actualmente. Recuerde que sus estudios entonces ya pasan a un plano secundario, porque la verdad que lo más actual, lo más vigente es lo que ha hecho usted como en su trabajo actual. Así que no tenga pena con esto, es algo que le sucede a muchas personas.
Esta es para una respuesta muy rápida. Nicole, ¿qué llama más la atención? ¿El currículum o la entrevista? Definitivamente el currículum, ¿verdad? Porque el currículum es como la carta de presentación de cada uno de nosotros. Y sin un buen currículum, muy probablemente no va a haber entrevista. Ok, vamos a las últimas preguntas. Se las vamos a dejar a nuestro expositor. Por mientras, vamos a preparando el sorteo de los 3 kits de emergencia. Y para que nos pueda dar las respuestas, aquí tenemos 2 preguntas relacionadas, una de Kevin y otra de Berlí. Kevin y Berlí. Kevin nos dice, ¿qué se debe responder cuando le preguntan la aspiración salarial? Berlín nos dice, ¿qué responder cuando preguntan sobre la aspiración salarial para no dar una cantidad muy elevada o muy baja? Esta pregunta la repitieron no sé cuántas veces, importantísima. Perfecto. Gracias, Kevin y Berlín, sobre esta pregunta. Es, sí, la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Qué decir cuando nos preguntan nuestra aspiración salarial? Primero que todo, decirle que sobre el tema de la aspiración salarial, cuando usted esté en una entrevista, no sea usted el quien ponga ese tema sobre la mesa. Siempre debe ser el reclutador el que empiece a hablar del tema del salario, del tema de la remuneración. No preguntar usted cuánto es el salario, cuánto me van a pagar, eso se ve muy mal, porque se ve como que es un candidato que lo que le interesa es únicamente la remuneración y no le interesa el crecimiento en la empresa, ni cuál va a ser su valor agregado en la empresa. Obviamente es natural que queremos saber cómo es la remuneración, eso es de lo más natural del mundo y ellos lo saben también, pero es como la etiqueta, por decir así, en una entrevista laboral, no abordar el reclutador con esta pregunta. Así que, pero bueno, cuando el entrevistador se la haga a usted, perfecto, eso usted ya tiene que estar listo o lista para esta pregunta. ¿Qué tiene que hacer para no caer, como dice Berlín, en decir una cifra que de repente nos descalifica o de repente decimos una cifra muy baja también, en donde también nos descalifique porque nos hace ver como profesionales baratos, que no somos profesionales baratos, todos valemos lo que hemos logrado en estudio, lo que hemos logrado en experiencia, así que tenemos que darnos nuestro propio valor. ¿Qué responder ante esa pregunta del salario? Yo le recomiendo que no responda con una cifra fija, que no vaya a decir una cifra determinada, sino que usted tiene que dar un rango. Voy a poner un ejemplo, o sea, puede decir, no sé, digamos, yo quiero ganar, digamos que usted quisiera ganar, es un ejemplo nada más, ¿verdad? Si usted quisiera ganar entre, no sé, 12,000 y 18,000, van a por decir algo, un ejemplo nada más. Entonces usted no diga, yo quiero ganar 12,000, sino que usted dice que quiere ganar entre 9,000 y 15,000, pues tiene que decir un rango. Si usted dice un rango, le da campo para maniobrar, ¿verdad? Para moverse al reclutador. Pero si usted le dice un número fijo, o se va a ir muy alto o va a quedar muy, muy bajo. Entonces siempre trate de dar un rango. Para dar ese rango y que el rango sea en el orden de lo que esta plaza está pagando, trate usted de investigar, ya sea con amigos por internet o con conocidos, como sea, o con gente que está en esa empresa, más o menos cuánto se está pagando por esa plaza, más o menos cómo andan los sueldos, los salarios en esta empresa, por ahí. Entonces, uno tiene que tener ya una idea y decir, bueno, yo aceptaría esta plaza si me pagan tanto. Pero entonces usted no diga la cifra exacta, sino que diga un rango dentro del cual usted se sentiría cómodo o cómoda. De esta manera, casi que la pregunta usted se la relanza al reclutador, porque el reclutador pues tiene después que responderle a usted de alguna manera, ¿verdad? Lo otro es decirle, cuando esta pregunta usted también la puede responder
relanzándosela al reclutador, preguntándole cuál es, si le puede más bien ampliar o explicar un poco más cuál es la remuneración dentro de la empresa. Recuerde que la remuneración no es únicamente el salario, sino que muchas empresas ya ofrecen transporte, alimentación, cuidado de los niños, unas tienen hasta seguro médico, seguro dental, lo que usted necesite. Así que muchas gracias por esta pregunta. Espero haberles dejado con algunas ideas para responderla. Muchísimas gracias, José. Vamos a pasar directamente a el sorteo de los 3 kits. Atención a todos. Primero que nada, vamos a... Miren. Estado de todas las personas que están en este momento, no las que estuvieron, muchos ya se fueron. Pero aquí tenemos 248 personas con las cuales vamos a hacer el sorteo. Mire, de la 1 a la 248. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, nosotros tenemos un .org, es la página más utilizada en el mundo, la más seria, la más profesional para generar números aleatorios. Entonces vamos a tener del 1 al 100 aquí, por ejemplo, del 1 al 100, vamos a generar, miren, al darle generar, empieza a generar los números de manera aleatoria. Como tenemos 248 personas, le vamos a poner del 1 al 248. Entonces, vamos a generar 6 números. ¿Por qué 6 números? Los primeros 3 son los ganadores. Pero vamos a generar otros 3 por si no logramos ubicar a alguno de los 3 ganadores primero, ya tendríamos entonces los otros 3. Y vamos a ir anotando y vamos a ir viendo cuáles son esos ganadores. Entonces, primero vamos a generar el número ganador, ustedes lo van a ver en pantalla, y luego vamos a buscar en la lista quién es ese ganador. Así que el primer ganador, ahorita vamos del 1 al 248, ¿verdad? Vamos a ver algo. 248, sí. El primer ganador, vamos a generar una vez en este momento, y el primer ganador es el número. Vamos a generar los 6 números primero y después vamos a ver quiénes son. Entonces, vamos a ver. El primer número ganador es, buena suerte a todos, 18. El primero es el 18. Segundo número ganador, 169. Tercer número ganador, 49. Cuarto, 92. Quinto, 185. Y por último, el número 6, 120. Repetimos. Primer número ganador, 18. El segundo, 169. El tercero, 49. Luego, los otros 3 ganadores, por si no logramos ubicar a alguno de los que ganaron, alguno de estos 3, los otros 3 son 92, 185 y 120. Ahora vamos a pasar entonces a ver cuál es. Número 18. También es importante hacerles saber que si se registraron solo con el primer nombre y hay otro nombre igual, no vamos a saber cuál nombre es. Por eso siempre les pedimos, cuando ustedes se registran, que pongan por lo menos primer nombre y apellido, para distinguir los ganadores. Vamos a ver el número 18. Jorge, me imagino que aquí por el acento es Jorge Hércules, asumo. Vamos a ponerlo bien acá. Ya lo vamos a seleccionar. Él es Jorge Hércules. Felicidades, usted es el primer ganador de el kit. Vámonos ahora al 169, es el segundo que ganó, 169. Joel Matamoros Ojara. Joel
Matamoros Ojara, usted es el ganador del segundo kit. Y por último, el número 3 es el número 49. Nos movemos al 49. Marcela, aquí hay un problema. Vamos a buscar, vamos a ver aquí, Marcela. Si existe otra Marcela, entonces vamos a sacar otro, entonces vamos a ver acá. A ver si lo podemos buscar. Vamos a ver. Vamos a encontrar, vamos a ver si encontramos a otra Marcela. Cheque, solo hay una Marcela. Marcela se salvó de que nadie puso Marcela nada más. Así que usted es ganadora, no sabemos su apellido, pero la tenemos registrada con su email, así que está salvada, se salvó. Ok, siguiente número 92. Aquí ya son los que ganaron si no logramos ubicar a alguno de los otros dos, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí. Rosario Vázquez. Rosario Vázquez es la ganadora del número 92. Ella, Rosario, usted sigue. Si los otros tres no pudieron, no lo pudimos ubicar, usted seguiría. El siguiente es 185. 185, Melissa Judith Licona. Gracias por poner todo su nombre, Melissa. Excelente. Melissa Judith Licona, ella es la ganadora del quinto, si no logramos ubicar a los otros tres primeros. Y por último, el 120. Y el 120 es Rosa Castro. Y con esto terminamos el sorteo. Muchísimas gracias a todos. Vamos a leer nuevamente los tres ganadores. Ganadores son Jorge Hércules, es el primero. El 169 es el segundo, que es Joel Matamoros Ojara. El 49 es el tercero, que es Marcela, que se salvó. Y de ahí tendríamos la 92, Rosario Vázquez. 185, Melissa Judith Licona. Y 120, Rosa Castro. Con eso terminamos. Muchísimas gracias. Y les agradecemos a ustedes su tiempo y por haberse quedado hasta este momento para el sorteo. A todos, no se preocupen, vamos a enviar el video de todo el webinar a sus correos electrónicos. Y recuerden, hacemos un webinar todos los meses del año, por lo general el tercer miércoles de cada mes, siempre a la 1 de la tarde. A todos, muchísimas gracias por habernos acompañado, que estén bien y que Dios les bendiga y Dios bendiga a nuestra nación. Muchísimas gracias.